¿Realmente somos más libres para decidir? Yo soy más pro la segunda opción. Influye mucho en qué tipo de decisiones se están tomando. Quitar un poco el ruido para poder tomar una decisión adecuada, el esfuerzo es ingente. Más información igual a mejores decisiones. No. En mi opinión y en mi experiencia es completamente incorrecto. El exceso de información es perjudicial. La información no es solo la base para la toma de decisiones. Muchas veces nos gusta consumir información de la que nos gusta, de la que está alineado un poco con lo que nosotros queremos. Necesito contrastar verdaderamente información y no reafirmar la decisión que yo ya tenía premeditada. Yo pienso completamente lo contrario. ¿Y por qué no lo puedo manifestar? Esto suena un poco a manipulación. Voy a empezar a darle para que ellos mismos se den cuenta de cuál es la decisión adecuada. Tiras de olfato, es así, no podemos engañarnos. ¿Me estás hablando de intuición? Sí. ¿Y cómo te fías? Hay veces que la intuición nos falla un poco. Fallamos, tanto cuando tiramos de intuición como cuando nos hemos hundido a hacer un análisis súper profundo. No tienes nunca 100% la seguridad. Lo que no está permitido es el bloqueo. Tenemos acceso a toda la información del mundo porque tomamos cada vez peores decisiones. Tenemos más información de la que somos capaces de digerir y empujarnos hacia unas ideas que, que yo al menos no comparto. No somos conscientes de que constantemente estamos tomando decisiones. Está permitido el error. Normalizar el error es sano. Nos han hecho creer que para tomar buenas decisiones hay que tener impepinablemente toda la información y todos los datos sobre la mesa. Hay que tener todo el tiempo del mundo para decidir tranquilamente y, por supuesto, hay que tener la certeza absoluta de que estás decidiendo lo mejor. Pero esto no es así. Nadie decide con todo a favor. Pero lo que sí es cierto es que tomar decisiones nos puede cambiar la vida, por lo que tomar buenas decisiones se torna absolutamente imprescindible. Hoy tenemos a alguien que tiene muchísima experiencia tomando decisiones en entornos ya no solamente complejos, sino de presión, con cambio constante de todo, no tener toda la información a su disposición. Seguramente alguna decisión errónea habrá tomado, pero habrá aprendido, pero sobre todo ha tomado buenas decisiones y hoy nos vamos a aprovechar un poquito de su experiencia. Vamos a aprender muchísimo. Pablo Ibarra, director de EducaPro. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tomé la decisión de venir y estar aquí. Una muy buena decisión. Bueno, lo veremos cuando acabemos. Seguro que sí. Además hemos estado hablando un poquito así como detrás de cámaras y realmente viajas un montón. Estás de arriba para abajo constantemente y yo te preguntaba que eres muy tranquilo, en realidad, para tener ese trajín de vida. Pero yo creo que son cosas distintas. Una cosa es el carácter, la tranquilidad, lo que transmites, ¿no? Lo que es tu personalidad. Y es distinto a lo que es el propio ritmo de trabajo, la dinámica de mucho viaje, ¿no? De moverse de un lado para otro, de cambiar constantemente, ¿no? De interlocutores, de reuniones, que sí que es a una velocidad tremenda, pero eso no quita que yo soy una persona tranquila. Y evidentemente para tomar buenas decisiones, ese temple Ayuda, pero no solo en la toma de decisiones, sino también en cuando comunicas determinadas decisiones, porque no todas las decisiones que adoptas son fáciles o depende del impacto que puedan tener en las personas, ¿no? O en las organizaciones donde lo haces. Y yo creo que ese temple ayuda, ¿no? A la hora de comunicar. creo que vamos a aprender un montón. Lo primero que te quiero preguntar así para ir asentando es que se supone que hoy día tenemos acceso a toda la información del mundo o al menos a una vasta información. ¿Por qué crees que tomamos cada vez peores decisiones? A ver, lo primero es que más allá de la cantidad de información de la que disponemos, y que es cierto, es decir, de unos años aquí, es decir, tenemos más información de la que somos capaces de digerir y de gestionar, no somos conscientes de que constantemente estamos tomando decisiones en el ámbito personal. Es decir, podemos hablar del ámbito profesional, ¿no? Es decir, y en base a mi experiencia, pero en el día a día, en nuestra vida, constantemente tomamos decisiones. Y mi trayectoria profesional que ha cambiado de unos años aquí, ¿no? Es decir, el escenario de la información, como tú comentabas, pero la información no es solo la base para la toma de decisiones. Hay mucho de tu experiencia previa, del criterio, ¿no? de ese olfato que tienes a la hora de hacerlo. Pero en relación a la información y el gran cambio de que tenemos una cantidad ingente de información a nuestra disposición, yo introduciría una variable importante y es el balance
entre tomar una decisión y la parálisis de tomarla hasta que tienes el último dato o el último detalle. Es decir, muchas veces es preferible tomarla en el tiempo adecuado, sin tener la última información, la última línea, que no esperar a tenerla porque llegas tarde. Claro, si pienso yo, si hay tanta información, ¿realmente hay algún tipo de filtro en ese contenido? ¿O nos llega todo de lo que cualquiera quiere decir? Entonces ahí es, ¿realmente somos más libres para decidir o somos más fácilmente manipulables? Yo soy más pro la segunda opción. Es decir, hablamos de cantidad de información, tenemos que hablar de disponibilidad, es decir, la facilidad con la que ya dispones de la información y que también hay que ser, ¿no? Es decir, atrevido de considerar información cualquier cosa que nos llega, ¿no? Es decir, la cantidad de ruido, de manipulación de esa propia información que nos está llegando perjudican la toma de decisiones e influye mucho en qué tipo de decisiones se están tomando. Sobre eso, es complicado, es muy complicado. Es decir, qué criterio tú aplicas, ¿no? Para ser capaz de filtrar, como tú comentabas, ¿no? Y quedarte con, o sea, información veraz. Luego, con esa información, tú tomas las decisiones que consideres. Es decir, pero ese primer esfuerzo de limpiar, ¿no? De quitar un poco el ruido que se genera tener ciertas piezas sobre la mesa para poder tomar una decisión adecuada, el esfuerzo es ingente. Bueno, le llamas esfuerzo ingente, hay quien le llama superpoder. ¿Qué habría que hacer para este esfuerzo? ¿Qué tarea, un mini tarea, algo que la gente diga, venga, voy a hacer esta criba, voy a tener este pensamiento crítico, voy a... En el ámbito personal, yo lo que recomendaría es contrastar. Contrastar información y ser capaz de identificar las fuentes. A partir de ahí, tú ya eres capaz de identificar qué fuentes son las fiables y qué fuentes no. Y sobre eso, tú te vas haciendo, ¿no? Un poco un colectivo de información fiable de la que es este ruido que se genera alrededor. Solemos también cometer un error de sesgo muy importante, y es que muchas veces nos gusta que nos expliquen, nos gusta consumir información de la que nos gusta, de la que está alineado un poco con lo que nosotros queremos. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es desbalancear, ¿no? El equilibrio entre, o sea, necesito contrastar verdaderamente información y no reafirmar la decisión que yo ya tenía premeditada. Ahí es que es un gran punto, has dado, vale, hay que ir no tan de ideas fijas, hay que salirse un poquito, ¿no? Del think out of the box, pero, o al menos para eso, para contrastar. Y has dicho algo, el quedarse bloqueado o no para tomar una decisión en un tiempo determinado, porque el tiempo apremia, porque el coste de una mala decisión, o sea, ahí, ¿cómo manejas tú este momento de decisión, de una decisión compleja? Tienes que evaluar, es decir, lo que no te puede condicionar es que tengo un deadline y esto tiene que estar decidido para mañana. Es decir, tienes que balancear también la importancia, el impacto que va a tener esa toma de decisiones a nivel de corporaciones, a nivel empresarial, ¿no? Donde yo me he manejado, hay cosas que pueden ser inmediatas y que no mueven la aguja, ¿no? Es decir, oye, pues me puedo equivocar, pero eso no va a tener un gran impacto y no tiene importancia, o tiene una importancia muy relativa el haberme equivocado en esa decisión, de cosas otras que tienen un impacto importante y que merece la pena. Bueno, vamos a estirar ese periodo de análisis antes de tomar esa decisión. ¿Cómo decides? Porque hay veces que somos un poco apretados y es como que no, que esto es súper importante, a lo mejor no tiene importancia. ¿Tú cómo decides o cómo ves claramente? No es que tú decidas lo que tiene importancia o no, pero cómo les dices a lo mejor a tu equipo, chicos, relajaos, que aquí, o aquí esto piénsalo 4 veces antes. Tiene que haber un punto de empatía, porque lo que para ti es importante o lo que para ti, ¿no?, mueve la aguja y tiene un impacto real, no tiene la misma lectura para cualquier persona de tu equipo. Piensa, por ejemplo, en una estructura de ventas, ¿no?, con distintos equipos comerciales. El que yo tome una decisión sobre, no sé, sobre una oportunidad, sobre una oferta, ¿no?, definir, por ejemplo, el precio de un servicio, pues para mí tiene un impacto relativo. Es decir, mi organización es muy grande, esa oferta en concreto, comparativamente con todo el negocio que yo muevo, pues es muy relativo, ¿no? Y te estoy dando un ejemplo como muy cuantitativo. Ahora bien, si eso lo bajas al comercial responsable de esa oportunidad, el peso de esa oportunidad dentro de lo que es su cartera de oportunidades y demás, el impacto es mucho más grande. Entonces puedes tomártelo a la ligera y decir, bueno,
tomamos esta decisión porque para mí no tiene un impacto, pero tú tienes que empatizar con esa persona que el impacto para él sí que es muy grande. Eso es un ejemplo muy cuantitativo de ver, ¿no? Es decir, de empatizar y que cuando tú analices la importancia que tiene y el impacto que va a tener esa decisión, no lo mires solamente con tus ojos. Ponte los zapatos también del resto de personas que están impactados. ¿Es difícil hacer eso o crees que eso es una carencia, el lack, donde sale en inglés, que pueda tener la gente hoy día en general? Sí, y esto se cura con experiencia. Cuando tomas decisiones, no es la información, que hemos estado hablando mucho de la propia información, porque da la sensación de información y es algo tangible y me da la respuesta, ¿no? Como si fuera, ¿no? Estos circuitos electrónicos ¿no? de distintas puertas y toma de decisiones. Cuando tomas una decisión, hay personas alrededor, hay una cultura empresarial, incluso en mi caso, por ejemplo, que he trabajado mucho a nivel internacional, es decir, las culturas profesionales de los distintos países, es decir, hay una combinación muy grande alrededor de lo que puramente es información, con lo que no va de me siento recopilo y este es el output, este es el resultado, sino que tienes que tener mucha información de contexto y muchas variables que te condicionan esa toma de decisiones. Es que de hecho se nos dice como que, de hecho lo tengo apuntado como que más información igual a mejores decisiones, pero No, esto no es así. no. En mi opinión y en mi experiencia es completamente incorrecto. Estamos hablando de el balance, ¿no? entre la cantidad y calidad de la información con respecto a tomarlo en los tiempos adecuados y medir el impacto que puede tener. Y con respecto a los tiempos adecuados, muchas veces la prudencia está bien, pero cuando es una careta que dice miedo. Con respecto a las tomas de decisiones, yo tengo un principio fundamental y se lo traslado a mis equipos. Es decir, el error y por tanto tomar decisiones erróneas está permitido. Lo que no está permitido es el bloqueo. Muy bien. Es decir, está bien tomar decisiones en los tiempos adecuados, el error está permitido, lo que consiste es en ver el impacto que ha tenido, pensar sobre ello y cambiar de opinión o rehacer lo que tengamos que rehacer. Pero la parálisis, es decir, eso sí que no nos lleva a ningún sitio. ¿Nos da más miedo, crees, el error, equivocarnos, o acarrear con las consecuencias? Da miedo, es decir, tú ves a las personas, les da miedo cometer un error, responsabilizarse de ello, reconocerlo, es decir, pero tienes que normalizarlo. Es decir, y por eso les inculco mucho el hecho de decir, está permitido el error, es sano, y es sano reconocerlo. Es decir, hace no tanto, cuando hacíamos un poco, ¿no? El kickoff del nuevo año, el kickoff de un nuevo año empieza con el reconocimiento de qué ha ocurrido el año anterior, y lo más importante de eso es reconocer en qué hemos fallado, qué no se nos ha dado bien, porque no consiste en construir unas líneas estratégicas de un nuevo año sin haber aprendido de los errores del pasado. Pero lo tienes que tratar con normalidad, con naturalidad. Chicos, y yo el primero, ¿no? Y me pongo el primero y digo, pues mira, tomamos esta decisión ya que nos equivocamos en esto. Es decir, ¿y qué vamos a hacer diferente para no volver a equivocarnos? Yo creo que es un buen ejercicio. ¿Te has equivocado mucho? No diría que mucho, pero sí que me he equivocado. Y tienes que ser humilde para reconocerlo. Y si eres el responsable de un equipo y eres el primero en reconocerlo, un poco, ¿no? Bajas el nivel de tensión y de ansiedad del resto del equipo para que, bueno, que sean capaces de decir, mira, hice esto y no se nos ha dado bien. Bueno, pensemos qué no se ha dado bien, en qué nos equivocamos. Volvemos. ¿Teníamos la información adecuada? ¿Hemos decidido simplemente por intuición? ¿Hemos decidido rápido y por tanto mal porque lo hemos hecho bajo presión? Y en base de eso, que haya un aprendizaje. ¿Eres más duro? Es que te veo así, digo, ¿eres más duro contigo cuando te equivocas que con tu equipo? ¿O con quién eres más laxo o más empático? Es que Y he de confesar que no se me da bien ser duro y echar broncas. Es muy decir, bien. más allá de que soy como muy tranquilo, ¿no? Y que soy muy serio, es que si tú además ¿no? Es decir, el que alguien ha cometido un error que le va a costar digerirlo, reconocerlo y demás, se lo haces complicado a nivel comunicativo, hay una bronca y demás, es muy, es muy jodido. Es muy jodido que remonte y que haya un aprendizaje sobre ello. Porque ya está hundido, hay gente que lo digiere de distinta manera, si encima lo hundes más, es decir, no sale de ese pozo.
Y luego conmigo mismo soy exigente, pero no soy tan transparente hacia afuera. Es decir, yo medito, yo pienso, aquí me he equivocado, hay cosas que tienes que transmitir, que comunicar, que muchas veces lo utilizas como ejemplo, escenificándolo, ¿no? Como un ejemplo para que el resto no lo vea, ¿no? Que seas el primero, ¿no? Que reconoce tus errores, y hay otras cosas que, bueno, me lo quedo en la cocina interna. Pero no te autoflagelas. No es aquello de que me hundo, me autoflagelo, te pasas días dándole vueltas al mismo tema. Es decir, insisto, es aprender, coger en qué puedes mejorar y seguir avanzando, ¿no? No quedarte de nuevo parado en el análisis, dándole vueltas, y esto si lo hubiera hecho de una manera diferente, y fíjate tú, y ahora esto cómo lo remontamos. No, soy más de avanzar. Esto que nos cuentas, Pablo, me hace pensar que tú eres de esas personas que cuando se equivoca, rectifica y crece. Y bueno, pero ¿qué diferencia hay de las personas que se quedan atrapadas en esa decisión suya? Supongo que autoflagelándose o no, o empecinándose en que eso tiene que ser así. Bloqueo. Bloqueo. Bloqueas. Es decir, esas personas, ¿no? Que de repente, ¿no? Cuando algo ha salido mal porque han tomado una mala decisión y se pasan días dándole vueltas y están bloqueados, y es como una bola de nieve porque la siguiente decisión tienen más miedo aún, son más inseguros, tardan más tiempo. Hay que ayudarles, hay que sacarlos de ahí. Por eso la importancia del reconocimiento, no en plan público y show off, ¿no? Es decir, pero ser humilde, reconocer, oye, pues nos hemos equivocado, hemos aprendido esto y vamos a reconducirlo de esta otra manera. Hay decisiones que no tienen vuelta atrás, pero como mínimo reconocerlo y normalizar el error. Eso es importante. Vale, aquí es cómo normalizas el error y cómo sacas a esa persona del hoyo, del pozo. Lo primero es no intentar hundirlo más. Esas broncas, esas amenazas, el ya te lo dije, ¿no? Que diría mi abuela, es decir, ya te avisé, ¿no? Es decir, eso es lo primero. Hay un tema que a mí me funciona, y es hacerlo delante de más gente. Es decir, tú primero le das la seguridad a la persona en el one-to-one, ¿no? Es decir, oye, no puedes decirle, no ha pasado nada, efectivamente, sí ha pasado, ¿no? Pues ha tenido unas consecuencias, además, analicémoslo juntos, veamos, y le ayudas un poco a salir, ¿no? De esa mala decisión y el cómo lo refocaríamos. Y después es un buen ejercicio, ¿no? Es decir, pues en una reunión de seguimiento donde hay más interlocutores, que se explique, y que se explique como aprendizaje. Es decir, lo enfocas de una manera de, esto no va de que solamente esa persona aprenda, sino que aprendamos un poco todos, ¿no? Es decir, la toma de decisiones, hay un punto, ¿no? de experiencia, de feeling, de sensaciones, que no solamente la alimentas con tu experiencia individual, sino que, o sea, te fijas, ¿no? Tus compañeros en decisiones similares a las que tú tengas que tomar, cómo lo han hecho, cómo les ha ido. ¿Por qué no puedes compartir los errores? Eh, claro, bueno, me gusta mucho, pero ¿cómo haces para que después del one to one, donde le has infundado un poquito, ¿no? de ánimo y decirle, bueno, pues no pasa nada, pero hacemos esto, tal. Luego, ¿cómo esa conversación la extrapolas al grupo, ¿no? En esa reunión de seguimiento, sin que esa persona se vuelva a venir abajo, porque le están usando de ejemplo? Depende mucho de los caracteres individuales, ¿no? Y a veces lo introduzco yo en primera persona, ¿no? Y un poco, ¿no? Pues los pongo. Es decir, es que estamos muy acostumbrados a contar casos de éxito. Y nos encanta. Casos de éxito, nos ha ido fenomenal, esto ha sido fantástico. Es decir, ¿por qué no? Es decir, consecuencias de malas decisiones. Entonces, hay veces, ¿no? Que la propia persona, ¿no? Pues tiene la capacidad, ¿no? De, oye, yo lo cuento, yo lo explico, ¿no? A veces lo tienes que introducir tú, le das un poco paso y demás, pero que sea algo sano. Que es algo sano. Es decir, el crecimiento de un grupo, ¿no? Y ahí hablo más en el ámbito profesional, forma parte de compartir las buenas y las malas experiencias, es decir, de una manera conjunta. De hecho, se aprende más. Seguro. Yo creo que sí, me gusta el enfoque, sí, sí, sí. Estabas diciendo el análisis, cuando hay un exceso de análisis de algo, ¿no? Cuando esa persona se queda ahí, eso es la cobardía premium, ¿no? Ahí guay, ¿no? No diría si es la cobardía, puede ser la inseguridad, ¿no? El miedo a equivocarse. Es decir, pueden haber muchos tipos de bloqueo, y uno busca la excusa de, me faltan 3 datos más. Espera, que con esto acabo de cruzarlo porque no acabo de estar seguro, ¿no? Entonces, ¿no? Tienes que intentar elevarlos para que vean
la importancia o no la importancia, el impacto o no el impacto que puede tener como para decirle, ya está, no necesitan más información. Muchas veces el exceso de información es perjudicial. Es un poco como el Pareto, ¿no? Con un porcentaje, con eso voy a tomar una buena decisión seguro. Cuando habla, es que esto me ha, o sea, bueno, sí que hay que sacarlo de ahí. Me gusta porque además yo soy muy sentenciadora de no eres un cobarde, no, perdona, es inseguridad y a lo mejor hay que darle pues ese sostén o esa... Si me permites, Sí, ¿cuándo puede haber cobardía? Y te doy algún ejemplo. Toma de decisiones con respecto a los equipos. Por ejemplo, desvincular a una persona. ¿Eso es cobardía? Tú tienes muy claro, tú lo has analizado con datos, con 1000 casos, que tienes que desvincular a una persona de tu equipo. La cobardía no está en la toma de decisión. Tu toma de decisión puede estar muy clara y decir, esa persona hay que desvincularla. Y tienes un montón de información y de datos objetivos que justifican eso. La cobardía no está en la toma de decisión. Muchas veces la cobardía está en ejecutar esa decisión, en comunicarla, en ponerla en marcha. Por eso yo no creo en la cobardía dentro de la toma de decisiones, sino en la ejecución y en la comunicación de esas decisiones. que no es ya la parálisis por sobreanálisis, sino por... También hay perfiles que son muy inseguros y que necesitan hasta la última coma, el último dato para... Pero por lo general yo creo que los bloqueos pasan por otros ejes. que el miedo está en donde está, en la ejecución. Pero Pablo, tú, cuando tú no tienes el tiempo o te han dado un tiempo, o sea, no tienes el tiempo porque lo tienes acotado y tienes un deadline que cumplir y no tienes todos los datos, no puedes sobreanalizar y hay mucho ruido y tú ahí danos como un ejercicio, algo práctico que tú hagas para tomar una decisión lo más correcta posible dentro del caos que pueda ser. Suena muy bonito, ¿no? Es decir, yo de formación soy ingeniero, soy bastante analítico, ¿no? Me puedo decir, oye, mis decisiones ¿no? se adoptan en base a datos, yo intento ser como... No es cierto. Es decir, hay muchas decisiones, cosas muy rápidas, temas que son críticos pero tienen que tomarse una decisión de manera urgente, que tiras de experiencia, que aportas tu criterio, que en la mochila después de más de 20 años de experiencia, pues el olfato muchas veces te da que esto va por aquí. Y en la mayoría de los casos no te equivocas. Y esa experiencia pues son años. Y son años, ¿no? De meterte en la mochila buenas, malas decisiones, regulares, cosas con más urgencia, cosas que has pasado días o semanas intentando analizar y tomar la misma decisión, ¿no? Que el primer día tenías bastante claro y tiras de olfato. Es así, no podemos engañarnos. Pero es que ahí me estás hablando de intuición Sí. y cómo te fías de la intuición. Siempre, porque no siempre... ¿Cómo sabes que la intuición te está guiando bien o te está no engañando? Pero hay veces que la intuición no falla un poco. Sí, sí, pero fallamos tanto cuando tiramos de intuición como cuando nos hemos hundido a hacer un análisis súper profundo durante días o semanas. Es tu intuición, es tu decisión. Lo que sí que tienes que hacerlo también es con firmeza, con claridad. Cuando impacta, ¿no? a mucha gente, decir, señores, al final tienes una responsabilidad, ¿no? Es aquello de que ¿no? todo el mundo está mirando, pero ¿quién tiene la última responsabilidad? Pues en este caso la tengo yo y yo acabo de tomar la decisión. Incluso cuando hay decisiones que se hacen un poco de manera colegiada, ¿no? O que todo el mundo, ¿no? comparte su punto de vista y hay zonas grises, das un paso adelante y la decisión la tienes que tomar con firmeza. Y volvemos. ¿Nos podemos equivocar o no nos podemos equivocar? Y forma parte del juego y del negocio. Pero tienes que hacerlo con firmeza. Por eso, ¿con qué seguridad cuando tú tiras de intuición? No tienes nunca 100% la seguridad, pero ni desde un punto de vista de intuición ni analítico. Y cuando transmites tu decisión y no las tienes todas contigo, ¿cómo lo comunicas? Con seguridad. Aunque no estés seguro, Sí, le estás a entender que... sí. Debes entender, no, tienes que transmitir seguridad. Imagínate en ese escenario, ¿no? En el que son varias personas, ¿no? Hay un ejercicio también en la toma de decisiones, sobre todo yo que trabajo mucho con equipos, ¿no? Es decir, yo no trabajo individualmente y yo me lo guiso, yo me lo como. Yo puedo tener muy clara una decisión,
pero parte del aprendizaje de los equipos, ¿no? Es decir, que como responsables también tenemos esa responsabilidad, es hacerles ver la decisión, ¿no? Entonces esto suena un poco a manipulación, ¿no? Es A decir, ver cómo voy a es. ir llevándolos hacia, no, es decir, voy a empezar a darle las herramientas, a darle luz en determinados ámbitos para que ellos mismos se den cuenta de cuál es la decisión adecuada, o al menos la que yo considero adecuada, porque por mi experiencia, por lo que yo he analizado ya en paralelo, sé que tenemos que llegar a este punto. Es bueno durante ese proceso de decisión más colegiada, ¿no? O una decisión que tienen que tomar esas personas, ayudarles, darles pistas, ¿no? Es decir, e ir un poco orientándolo. Puede sonar a manipulación, pero es un aprendizaje en el que ellos de repente llegan a esa conclusión, es decir, deberíamos llegar aquí. Que yo a lo mejor con mucha anterioridad ya conozco que había que llegar allí, pero no forma parte de su aprendizaje, de su formación. Y cuando se transmite con seguridad y de una manera, bueno, pues vamos a abordar esto. Luego ya abordaremos las consecuencias de haberla tomado bien o no. Claro, es que aquí son dos cosas las que quiero decir. Una es que no quiero que se me olviden, se me van a olvidar. Claro, si los datos por lo de la manipulación que decías, si estás dando datos, por mucho que tú sepas que haya que llegar allí, pero los datos o lo que sea en lo que nos estemos basando, quizás es que está diciendo realmente eso, no es que tú realmente. ¿Puedes tú cambiarla? ¿Has cambiado alguna vez de opinión mostrando ese camino y luego has dicho tú, uy, hay otro camino? ¿Sí? Y tanto, es decir, en relación, por ejemplo, a temas de estructura de equipos, de decisiones, no quiero hablar solo oye, de discontinuar a una persona, sino, por ejemplo, de promocionar a una persona, ¿no? Y nos sentamos y nos reunimos, bueno, de ese equipo de personas, el performance de cada uno, el desarrollo, el potencial, es decir, mide distintos ejes, ¿no? Y acabamos decidiendo un poco entre todos de qué perfil tiene que promocionar, ¿no? A determinada categoría. Esto me ha pasado mucho cuando trabajaba en consultoría. Pues en muchas ocasiones hay datos como muy tangibles, hay cosas que te da el olfato, es decir, no es algo que dependa de ti solamente, pero tú ya sabes, oye, cuál es más o menos la decisión, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con el resto de personas que también opinan? ¿Tienen los mismos datos que tú? Sí, porque los datos son tangibles y son compartidos y todos estamos analizando sobre lo mismo. Y de repente te encuentras discrepancias y dices, ¿cómo puede ser? Pues si los datos son los mismos. Y los datos, lo que es un dato no es interpretable en ese caso. ¿De qué se tira ahí? Pues se tira del olfato, se tira del feeling, se tira de opiniones externas que a lo mejor a la que tú no llegas y de repente te están compartiendo información de contexto más cualitativa y no tan cuantitativa que dices, ostras, pues a lo mejor no, esa decisión que yo estaba meditando y que tenía clarísima no es la adecuada. Interesante. Y la otra cosa que quería también decir es, en esa toma de decisión conjunta o colegiada, a la hora de transmitirlo se dice que puede ser que no salga bien. O sea, se transmite con seguridad, pero puede ser. Por supuesto, pero somos conscientes, ¿no?, del riesgo que se asume tomando determinadas decisiones. De nuevo, ¿qué es importante? Cuando se produce y se ejecuta, monitorizarla. Bueno, vamos a hacer una retrospectiva sobre aquello que decidimos. ¿Fue adecuado? ¿No fue adecuado? Y muchas veces te das cuenta de decir, era clarísimo. Fíjate a posteriori, coño, se ha demostrado que teníamos razón. Porque hemos reincidido mucho en los errores, pero yo creo que acertamos mucho más de lo que nos equivocamos. Y también es sano decir, ¿ves? ¿Por qué? Porque refuerzas la seguridad para la próxima toma de decisiones. Te los ves dubitativos, tal, no sé qué, los ayudas a empujarles un poquito, toman la decisión. Es sano que a posteriori digas, ¿ves? No te has equivocado. Está bien, eso se hace poco, ¿no? Mm. Habría que hacerlo más porque realmente solamente ponemos el ojo y el dedo, ¿no? Señalando lo que nos ha Lo salido. negativo, ¿verdad? Sí, Con todo aprendes, tanto cuando aciertas como cuando te sí. equivocas. Y somos de correr hacia adelante y no mirar atrás. Yo creo que es sano, tanto pararte un poco y analizar. Y a ver todo el camino. Tener criterio propio, que está muy bien, y hay que tenerlo, pero cuando la sociedad, vamos a decir, que nos está diciendo siempre,
por redes sociales, por todos los inputs que recibimos, lo que pensar, lo que decir, lo que hacer, cuándo, cómo se ejercita o cómo se hace el pensamiento crítico, el criterio propio. Claro, ¿cómo desarrollamos el pensamiento crítico? Eso es muy bueno, ¿no? Cuando, ¿no?, la sociedad te empuja, ¿no?, a ser un poco todos iguales con un pensamiento más o menos uniforme, cuando la uniformidad te la ves incluso en las calles principales de todas las ciudades, ¿no? Ves que son iguales, ¿no? Las mismas franquicias de restaurante, las mismas franquicias de moda y demás. Y cuando te bombardean tan masivamente los mismos medios, ¿no?, que tienen una directriz de que todos tengamos ese pensamiento un poco único. Yo no sé si es que soy rebelde o no, de cuna, ¿no? E intentar siempre, ¿no? No es ir en contra de lo establecido por ir en contra y ir al revés, sino, no sé, yo creo que al menos en mi caso es innato, ¿no? El cuestionarte un poco las cosas y el decir, no, es decir, vamos. Y además manifestarlo, es decir, ha habido unas épocas, ¿no?, en que era como el evitar el conflicto, el confrontar opiniones, el cuestionar esa información, era como, bueno, vamos a evitar, ¿no? Yo hoy estoy ya en una actitud, no, yo pienso completamente lo contrario, y ¿por qué no lo puedo manifestar con toda la educación y con todo el respeto a otras opiniones? Pero estoy ahora mismo en ese punto. Pero está muy bien, ¿no? Porque también nos dice mucho de no, ¿para qué? ¿No? No. Pero en ese sentido de acomodarnos, es decir, ¿para qué voy a hacer ruido? ¿Para qué voy a generar una discusión? ¿Para qué esto? Es decir, lo que hace es favorecer al pensamiento mayoritario y arrollador, que en muchísimas ocasiones pues, no deja de ser un ruido, manipulación y, ¿sabes?, y empujarnos hacia unas ideas bueno, que yo al menos no comparto. Pero está bien, has dicho hacerlo de una forma, o sea, que no buscas una guerra, sino, bueno, con educación y respetando quizás esa opinión que no compartes, pero Claro, pero en esos casos también estás ejercitando la toma de decisiones porque también te basas en un análisis. Cuando tú contrastas información y contrastas opiniones es porque te basas en un análisis. Volvemos al inicio de la conversación. Es decir, bueno, hay muchos datos, vamos a quitar el ruido, vamos a contrastar un poco las fuentes y en qué es algo fiable y qué no, evidentemente. Pues esas conversaciones, esas discusiones, ¿no?, en su acepción más inglesa es, bueno, es parecido, ¿no?, a una toma de decisiones. Pero no, yo me posiciono así. Pero yo me posiciono así, en mi opinión, ¿no?, y mi criterio es porque he analizado previamente todo esto y porque está mi criterio, y porque está mi olfato y porque está mi experiencia. Y todo eso condimentado posiciona el que tú eres y el que opinas. eso me lo voy a apuntar para la próxima discusión, no de vociferar, sino de confrontar distintas ideas y lo voy a decir así, para que me dejen seguir pensando como yo pienso. Para ir cerrando, que yo seguiría hablando porque me parece súper Yo estoy muy interesante cómodo. esta conversación, pero tenemos que, pero bueno, puedes volver y otro día Cuando y queráis. seguimos hablando de esto y de más cosas que tenemos ahí pendientes. Un consejo, Pablo, para esa persona que necesita tenerlo todo súper claro. El momento perfecto, la señal divina concreta, todo que se alineen todos los chakras y los planetas para tomar esa decisión y ejecutarla. ¿Qué necesita esa persona saber, entender? Mirar atrás. Que piense en las últimas decisiones que ha tomado, que piense en el tiempo que le ha llevado, que piense, ¿no?, si esa decisión tomaría una decisión contraria con más información o con menos información. Es decir, que aprenda de la experiencia. Puede ser muy fácil de decirle, no hace falta que te vayas a la última milla de... No, es mucho más fácil pensar en qué has ejecutado ya, qué decisiones has tomado recientemente y que haga un análisis. ¿Ha merecido la pena estar una semana entera y movilizar a media organización para tener ese informe, o a los 2 días tú ya sabías que eso iba por ahí? Pues basado en ejemplo y en decisiones recientes, puede, ¿no?, darse cuenta de que, bueno, dónde está el equilibrio, ¿no?, entre la velocidad, la precisión, el tener una seguridad al 100% o no. Pablo, ¿tú siempre has sabido decidir desde pequeñito? ¿Tú decidías así guay? ¿Bien? O lo disimulaba muy bien. Eso de la seguridad, aunque por dentro estés diciendo estoy cagado de miedo o la voy a cagar seguro, pero la decisión eso hace muchísimo. Es decir, el front, el cómo lo... Y eso lo has sabido hacer, Se, lo tienes innato.
Sí, yo de pequeño era un coñazo, era el típico niño como muy serio, muy seguro de sí mismo, aunque por dentro pudiera estar cagadísimo de miedo. Bueno, seguro que, bueno, tendrías amigos, pero también tendrías a quien te diría, ¡Pablo! Bueno, bien, bien. Volverás, me gustaría que te sentaras de nuevo aquí, que Claro, sigamos charlando y aprendiendo. Muchas gracias, Pablo, de a ti. verdad. Y a vosotros os digo que aquí seguiremos aprendiendo en Educa tu Futuro. Hasta la próxima.